Bienvenidos a la tercera temporada de Color Creativo, un espacio en donde podrás conocer las experiencias e inspiraciones de cada invitado. Henry Ford decía, el fracaso es solo la oportunidad de comenzar de nuevo de forma más inteligente. Comenzamos. Bienvenidos a la tercera temporada de Color Creativo, ya después de dos grandes temporadas en la cual vivimos y escuchamos diferentes historias que nos dejaron un aprendizaje. La primera temporada fue de atrévete a dar ese siguiente paso. La segunda es la imaginación o cómo nosotros nos inspiramos para lograr diferentes cosas. En esta tercera temporada vamos a tener invitados que hacen podcasts, sobre todo cómo lidian con todo este tipo de cosas. Y nuestro primer invitado es Fede Morado. Ya estuve en 2 capítulos con él. Todavía no sé cuándo salga así que pues claro. Ya, cuando salga ya van a estar esos 2 capítulos. Pero empezamos esta tercera temporada con el punto de saber el detrás de todo lo que nosotros vivimos, de la inspiración de la que tenemos y sobre todo cómo nos atrevimos a dar ese paso. Fede Morado es más chico que yo, creo que es el primer invitado más joven, el de los más jóvenes que he invitado. Sí, okay. Y la verdad, todo lo que has hecho a tu edad y la manera en que tú piensas, pues la verdad es algo que digo, tú tenías que estar en este podcast. Muchas gracias. Y así que, bienvenido a Color Creativo. Muchas gracias, Ian. No, gracias por la invitación. En serio, es un honor estar de este lado ya juntado con diferentes personalidades que han estado en este gran podcast reconocido aquí, no solamente en La Laguna, sino ya en todo el norte de México y toda la República. No se tiene que decir, pero Ian también es un excelente creador de contenido de podcast que hemos tenido la oportunidad de colaborar en diferentes ocasiones. Como lo decía él, está en un episodio que grabamos hace como 6 meses ya, que se llama México Mágico, para que lo vayan a checar. Y en unos cuantas semanas ya va a estar disponible su episodio en mi podcast también, para que lo escuchen. Sí, la verdad, escuchen sus episodios, no solamente el mío, escuchen su contenido. La verdad, todos creamos diferentes cosas y todo esto nos va a ayudar mucho pues para que salgamos de esa rutina de la que siempre estoy hablando. Sí. Pero en esta tercera temporada vamos a hablar un poco de cómo inicia tu podcast. Si quieres contarnos un poco de qué trata tu podcast, que es algo que quiero que todos sepan, que también hay podcast de La Laguna, así que si quieres contarnos un poco de qué trata tu podcast. Ok, mira, claro que sí. Mira, para empezar, mi podcast se llama Trending Topic Talks. Es un programa en el cual hablamos de temas en tendencia con invitados especiales. Así es siempre el intro de todo el video que hacemos. Normalmente empieza por una urgencia de expresar lo que tenía que decir. Yo en febrero del 2020, como el 13 el 14, decidí lanzarme a empezar a hacer videos en YouTube. Porque, bueno, para la gente que no sepa, yo me fui a estudiar a Estados Unidos en enero de 2020. Y cuando me voy, hay una falta de información acerca de cómo es que le tienes que hacer para irte para allá. O sea, en materia educativa es escasa la que hay para personas como yo que venimos pues claro, de un ambiente privilegiado, pero no de la oportunidad para irte a Harvard, a Yale, a UT Austin. O sea, yo soy de un household de clase media aquí en Torreón, en diferentes lugares. Y yo sabía que había un espacio muy padre para poder compartir los conocimientos que yo tuve para que más gente pudiera lograr su sueño de irse a vivir a Estados Unidos. Entonces, pues yo creo mi primer video en febrero del 2020 y lo comparto y tiene un feedback muy positivo con la gente con la que me estoy comunicando. Yo nunca fui de la persona del contenido un poco más corto, un poco más como que chistoso. Yo la manera en la que me comunico trato de ser un poco más explícito en lo que pienso. Explícito en la manera de ser directo y expresar realmente lo que quiero decir con la gente. Y en un formato tan corto como lo eran mis videos de YouTube, no encontraba realmente llenar ese vacío que tenía constantemente de compartir mi opinión. Después de unos cuantos videos, después de varios videos y a lo mejor un año, yo decido crear un podcast porque, como lo decía, no tenía esta panza llena, este corazón lleno de lo que realmente quería hacer con mi creación de contenido, tanto en YouTube como en otras plataformas. Entonces lo que yo decido es, ¿sabes qué? Como tú también me imagino que te pasó, que dices, oye, ¿sabes que ahorita los podcasts están en alza? Soy un vato que que tiene que algo que decir, ¿por qué no empiezo un podcast? Una de las influencias muy cañonas que he tenido ha sido Chente Idriach, Joe Rogan, Roberto Martínez, pero también a la hora de estar al tanto, me considero una persona muy culta en la cuestión de la información actual del mundo, y entonces también veía muchos noticieros, veía en TikTok, veía Jacobo Wong, que también es una influencia muy grande para mí. Entonces quería conectar esto de hablar con gente importante, como lo hace Roberto Martínez, Joe Rogan, Chente, etcétera, pero también
hablar de temas en tendencia, junto con como lo hace Jacobo Wong y Wayfair News y todos estos creadores de contenido que me inspiraron mucho. Entonces un día en la regadera, yo estaba pensando, ok, ¿cómo le puedo hacer para juntar estas dos ideas? A lo mejor y yo hago un podcast solamente hablando de las noticias, pero pues qué aburrido escuchar a un vato que nadie conoce hablar de 25, 30, 40 minutos de noticias cuando prefiero ver el noticiero Televisa. Pero tampoco no quiero hacer algo igual que los demás creadores de contenido que también entrevistan o también invitan gente. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para encontrar un sweet spot entre algo que quiero hacer para conocer gente y que exponer el talento lagunero, pero informando a la gente dándole un twist diferente? Entonces se me ocurre la idea de crear Trending Topic Talks. Antes era hacer Trending Topic Tuesdays o Trending Topic Thursdays, algo así porque era TTT y yo hice luego desde hace ya 2 o 3 años, que es un círculo con 3 T's porque me gustaba mucho la estética del logo. Entonces creo esto y digo, ok, ahora ¿cómo le voy a hacer para crear un fondo de todo esto? Y ahí es cuando yo decido, ok, definitivamente va a ser un podcast en donde se invita gente destacada en ese momento en La Laguna, porque era donde, bueno, donde vivo y de donde soy siempre, para yo poder exponer este talento lagunero que en muchas ocasiones no se puede disfrutar. O sea, no, la gente no lo ve porque pues a lo mejor estamos en una zona pues un poco más cerrada en el espectro nacional. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para que esta gente pueda tener una voz? O sea, porque no son 30 minutos o 20 minutos de un video de YouTube, es 1 hora, 45 minutos, o sea, y es muy chingón poder hablar con gente por 1 hora, hora y media, o aunque sea 40 minutos, para poder escuchar sus historias. Entonces, invito a diferentes personas y cada vez voy teniendo mucho más control de mi habla, mucho más control de los invitados, mucho más control de muchas cosas que la verdad me apasiona muchísimo. Y gracias a esto que pude conocer con gente de que hago como una entrevista pequeña al principio de unos 40 minutos y luego al final platicamos de temas de tendencia para escuchar una pequeña parte, como un punto de vista diferente de la gente que nos escucha. Por ejemplo, la premisa del podcast y la idea es que si el día de mañana llego a platicar con J Balvin, pues en una entrevista normal no van a hablar de si se murió AMLO, ¿sí me entiendes? O si hay el nuevo caso de COVID o ese tipo de tendencia. Entonces le da esta pequeña ventana de oportunidad para poder hablar de lo que yo quiera, con quien yo quiera y no se va a ver cortante o no se va a ver raro porque esa es la idea, hablar de temas de tendencia con invitados especiales para poder darle un escaparate a información que normalmente no se iba a obtener. Y gracias a que empecé ese proyecto, ya después de más de 40 capítulos, pues tengo la oportunidad de estar aquí con mi buen amigo Ian, que también ya está en el podcast 2 veces y ha sido un trayecto muy chingón de experiencia. Me imagino que tú también te ha pasado de entenderte más a ti mismo, lejos de, pues, digo, creas contenido porque te gusta, ¿verdad? Pero también te conoces mucho. Y está Ujú. muy chingón que puedas llegar a conocerte más por una experiencia que lo haces con 2 micrófonos y un teléfono. Entonces está chingón eso. Pero, por ejemplo, nos cuentas el cómo nace, pero qué proceso o qué dificultades has tenido desde, tú dices, tú hiciste tu logotipo, a lo mejor Claro. no eres diseñador, no te No, para dedicas a nada nada. de esto, pero, por ejemplo, ¿cómo dices, ok, por qué las 3T, cómo las voy a acomodar, cuál es el proceso, qué voy a comprar? Sí. Si todos tenemos bajones. A mí me contaste el día de ayer, bueno, cuando se grabó el capítulo Ujú. contigo, pero me dijiste, yo he querido lanzar todo, yo he querido soltar las cosas y siempre hay alguien que te apoya. Por supuesto. Pero, ¿cómo tú has vivido en esos 40 capítulos que son, la verdad, son muchos? Ya llevas más que yo, pero ¿cuál es el proceso? Porque todos vemos el lado bonito Claro. siempre. Yo siempre lo he dicho, hasta en la agencia de publicidad, todos se fijan en un diseño bonito, pero el detrás, ¿qué hay detrás de todo tu podcast? La punta del iceberg, sí, como lo dices tú, es muchas veces impresionante lo que puedes encontrar después de rascarle poquito a un proyecto, a una idea de alguien. Entonces, ¿cómo las dificultades que he tenido? Pues para empezar, yo sueño este logo. O sea, sueño como que tengo esta idea de 3Ts de rimar, de como que encontrar un catchy, un name bastante catchy para poder encontrar la empatía en los escuchas que me ven y que me escuchan, afortunadamente. Entonces, bueno, yo estudio en El Paso, Texas, entonces cuando yo pienso en este proyecto, yo pienso futuro de cuando yo me vaya a estudiar a Estados Unidos, quiero que también sea un nombre que se pueda traducir al inglés en ese aspecto de, no voy a lo mejor si se llama Tendencias
semanales, a lo mejor decir ese nombre en inglés o en español iba a ser más difícil y decía, más gente habla inglés en México que gente habla en español en Estados Unidos. Entonces por eso me ocurrió Trending Topic Talks, que fue un sueño, fue una idea que se me ocurrió en la madrugada y el logo lo hago meramente en Canva, o sea, lo hago de que porque me gustaban mucho las estéticas, buscaba algo así de 3D, lo busqué en Google, no había nada similar, lo hago y luego después, como tú dices, he encontrado no solamente dificultades como cómo voy a encontrar los micrófonos que uso, la cámara, etcétera. Dificultades en trabarte hablando con alguien, dificultades en a quién voy a invitar, de qué temas voy a hablar, qué temas no puedo tocar, porque también es importante a la hora de hablar de ciertos temas que pueden ser imprudentes para tu invitado. Por O ejemplo, sea, tú sí tienes filtros. a la hora de hablar con gente, por mucho que a mí me encante la política, la astrofísica, la ingeniería, que es lo que estudio ingeniería, no voy a hablar con una persona que se dedica a hacer pasteles de ingeniería. O sea, hay que tener esos tipos de filtros en la cuestión de entender y tener empatía para que tu invitado brille. Esa es la idea del podcast, que la gente brille cuando viene a Trending Topic Talks. No solamente hablar con un güey que quiere hablar de lo que él quiere. O sea, no hay filtros en la cuestión de si quieres hablar de lo que tú quieras, de política, de tecnología, de enfermedades, lo vamos a hablar. Pero quiero que tú pongas el tema en la mesa para yo sentirme cómodo conmigo mismo de poder exponer este tema en la mesa. Porque normalmente las personas que invito son muy alternas a mí. O sea, tú estudias marketing, eres una persona que lleva también haciendo contenido un tiempo y aunque hagamos cosas similares, tú tienes tu objetivo y yo tengo el mío. Y eso me gusta, que podemos polarizar en estas ideas y compartir al final un punto de vista. En este caso generó una muy bonita amistad. Entonces está padre que han ido bloggers, han ido emprendedores, han ido toreros, empresarios, mucha gente que no comparte mi punto de vista pero aún así lo respeta y quiere hablar de algo en tendencia, no mames. Entonces, para mí eso es increíble. Y lo más difícil para mí ha sido poder, mm, ha sido poder encontrar la manera en la que yo me puedo comunicar de la manera más eficiente. O sea, muchas veces a lo mejor, tipo ahorita me estoy volando un chingo, estoy hablando un chingo. Entonces, Este es tu espacio. ajá, entonces es como de ok, ¿cuándo te debes de callar? ¿Cuándo debes dejarlo de invitado a hablar? Y tú también me imagino que batallas en eso de o sea, ¿a qué hora tengo que decirle? O sea, todos esos temas sociales que son los más difíciles, porque conectar es lo más difícil del ser humano. Pues cualquiera puede comprar un micrófono, cualquiera puede poner una cámara, cualquiera puede poner. Al tener un contenido que le guste a la gente y que lo comparta, y que no solamente lo comparte, sino que lo disfrute y le quite un pensamiento de su vida, es lo más difícil. Y siento que eso es lo que estamos logrando tú y yo con este contenido que estamos haciendo. Y sobre todo, ¿cómo fue esa manera que tú te atreviste a decir, lo voy a hacer? Porque tú dijiste, ok, tengo una idea, tengo esos problemas, ¿por qué nadie está haciendo esto? Y Ujú, mejor yo lo hago. claro. Pero como tú dices, el problema de poder entablar una conversación con otra persona, el problema de comprar un micrófono, el problema de no saber utilizar estas cosas, porque tú, al igual que yo, somos todólogos en esta cuestión del podcast, Ujú, pero en cuestión de, lo voy a hacer. Yo he comentado en varios capítulos, lo comenté en tu capítulo, yo me tardé más de 3 meses en poder sacar un capítulo por los nervios, por el momento de que voy a, sí, claro. a picarle ya a play, es hora de grabar, es hora de, estoy temblando, mi voz de Richie Farrell, de que estoy así, pero ¿cómo tú te atreviste a hacerlo? O sea, yo tenía que tener a alguien que me empujara, ya Sí. sabes qué, hazlo. Sí, por supuesto. Fíjate que yo siempre soy una persona muy autónoma en ese aspecto. Siempre trato de salir de mi zona de confort en diferentes circunstancias en mi vida. Desde que fui muy pequeño, mi papá falleció cuando tenía 11 años. Entonces, desde ese momento tenía que salir de mi burbujita de ir a la escuela, de jugar fútbol, a lo mejor ser una figura, no paterna, pero una figura de ejemplo para mis hermanos, de ser la mano derecha para mi mamá. O sea, muchas de esas cosas que poco a poco fueron escalando a después yo decidir irme del país y estudiar en Estados Unidos. O sea, muchas cosas que yo mi mamá no me exige nada, o sea, mis hermanos ni nadie me dice, claro, me apoyan, siempre me apoyan. Un shout out a mi mamá y a mi familia que me apoyan en todo y a mis locuras. Pero siempre es como de yo salir de mi zona de confort para poder exigirme más. Sí, ya llegué a un punto donde cuando hacía YouTube, como videoblogs, que decía, esto ya no me pone nervioso, esto ya no me llena, era bien tedioso que veía la cámara, hablaba de algo, volteaba abajo a ver el guión y luego volteaba a ver la cámara otra vez de temas que ni siquiera quería estar hablando. Ok. Entonces, a la hora de yo saltar al podcast, me ponía bien pinche nervioso. O sea, hasta la fecha me pongo bien pinche nervioso. O sea, cuando tú llegaste a mi casa, que es su casa de todos cuando quieran venir a grabar, fue de que a la madre viene Ian, ¿de qué vamos a hablar? O sea, todo este pedo de que me pongo nervioso. Y si me sigue poniendo nervioso,
significa que me sigue gustando. O Ajá. sea, no sabes cuánto disfruto sentarme un día con una cerveza a editar un clip, o editar un video, o editar un audio. O sea, me imagino que te pasa también. Sí, y aparte yo siempre he dicho sí, el momento que te da nervios algo, al momento que vas a experimentar, en este caso, cuando viene una nueva persona al podcast, son esos nervios de que algo bueno va a pasar. Sí, Atrévete a hacer esas cosas, o sea, ya si en verdad la cagaste en algo, pues ya ni modo, déjalo pasar, o sea, poco a poco se van arreglando y esos nervios, como tú dices, la verdad son buenos. exactamente. Ahora sí que vamos a llegar a cómo inicia ese color gris. El color gris, pues te había comentado un poco qué era. Vamos a conocer un poco más el fondo de Fede, de cómo fue cambiando ese color gris al color que eligiste, el color que te identifica cada vez que tú lo ves, Claro. lo usas, pero ese color lo vas a decir al final del episodio. Primero, pues queremos conocer ese color gris, cómo inicias, cómo llegaste a ser la persona que eres. Ya nos diste un adelanto en este pequeño pedazo antes pero ahora sí, ¿cómo inicia? Bueno, entonces, o sea, la pregunta es quién es Federico Morado y quién ha Ujú, llegado a ser ujú. la persona que soy. Bueno, pues Federico Morado es un joven con varios sueños, varias aspiraciones, varias metas en su vida que, como todos en nuestros 20 en nuestra en nuestro principio de nuestra adultez, no sabemos realmente a dónde nos va a llevar esto. Entonces, pues Federico es el mayor de tres hermanos, hijo de familia, muy, muy apegado a su familia, que es súper, súper fundamental en la cuestión de la, de compartir qué me pasa. O sea, siempre que me saco un 100, siempre que me saco un 0, siempre que me saco un 50, cuando invito a alguien que quiera invitar mucho, cuando me invitan a algún lado, las primeras personas que salen son mi familia. Entonces, para mí, este motorcito que me motiva a seguir creciendo, a seguir haciendo cosas, es mi mamá y mis dos hermanos. O sea, es lo que más me motiva. A la hora de crear cosas, pues siempre pienso primero en la gente que me rodea, en la gente que realmente piensa en mí. Y pues Federico va creciendo con la falta, por ejemplo, de un padre, que esa misma ausencia, en mi opinión, ha beneficiado a que un adulto joven como lo soy ahorita salga de su zona de confort a buscar más oportunidades de las que se les ofrecen. Soy una persona súper afortunada, estudié en una escuela privada, soy mexicano, ¿sí me entiendes? O sea, pude haber nacido en Afganistán, pude haber nacido en otras circunstancias de mi vida y apreciar todos estos factores que me rodean para yo poder crear. Me dice, oye, Fede, hay gente con menos, gente que no tiene un brazo, que no, ¿sabes cómo? O sea, gente que no tiene los dos papás, gente que no tiene hermanos, gente que realmente no tiene ni esperanza de seguir viviendo y ha hecho cosas chingonas, ¿por qué tú no vas a poder hacer eso? Entonces, esta pequeña maquinita de no probarle a los demás algo, sino simplemente probarme a mí de que yo soy capaz de todo lo que me propongo, es algo que me ha llevado hasta donde estoy. Me considero una persona feliz en el momento, pero ambiciosa. O sea, porque ahorita sí está padre tener 100 suscriptores en YouTube, pero pues está más chingo tener 1 millón. O Sí. sea, está padre tener un título en ingeniería, pero está más padre tener una maestría, un doctorado. O sea, está más padre estar a lo mejor ahorita en El Paso, pero quién sabe que Los Ángeles, Beijing, ¿sí me entiendes? O sea, de que esa pequeño salto de emociones, de cambios de vida me han llevado a tener el hambre que la que tengo hoy y a compartir momentos increíbles que gracias al podcast y la creación de contenido y a mi mamá, a mis hermanos, a mi hambre, me han llevado a estar aquí. O sea, la verdad, todo pasó por algo Ajá. y está chingón que gracias a esa hambre que estoy teniendo constantemente y el apoyo de mi familia, puedo llegar a cambiar opiniones, a cambiar gente, a cambiar a lo mejor una persona, una relación que teníamos tú y yo, güey, y Ujú. ahora estamos aquí grabando por tercera ocasión Ajá. en menos de un año. O sea, en mi vida hubiera imaginado eso. Sí, y aparte como dices, pues a pesar de la falta de un padre, de Ujú. cómo tienen ustedes una unión que es lo mismo que te empuja a salir adelante. Uno, como yo he comentado, cuando tú quieres abrir algo, ya sea empezar un podcast, abrir un negocio, empezar cualquier cosa, cuando tienes un sueño, no siempre te sientes apoyado, pero Sí. cuando te sientes apoyado ya con tu amigo, con tu familia, ¿qué es lo que te hace? Pues lo que te hace, lo que te impulsa a salir adelante, lo que te motiva a hacer cosas nuevas. Cuando yo empecé el podcast, yo pensé que nomás me iba a escuchar, pues mi pareja, mi mamá, y yo dije, pues ahí se acaba, ¿no? Resulta que cuando saco el primer capítulo, lo escuchan amigos, lo escucha mi abuelito que no tiene Spotify, No no te tiene Spotify. nada, me escuchó decir mensadas, me escuchó que hablo de una depresión, me escucharon personas
que en verdad no pensé que me iban a escuchar, Claro. y eso te motiva a que tú decís, lo voy a hacer, lo voy a intentar. Y esa cuestión que tú dices es como una motivación. Por ejemplo, ¿cómo llega a ti la ingeniería, el gusto por la ingeniería? A mí el gusto por la ingeniería llega en el momento que mi papá compra el iPhone 3 y me lo da, y yo veo y digo, Aquí tenemos uno. aquí tenemos uno, fíjate, esta madre fue la que hizo que yo estudiara. Entonces, yo lo veo y digo, a la chingada, ¿cómo que puedo buscar en YouTube? ¿Cómo que puedo buscar en Google? ¿Cómo que puedo escuchar música? O sea, toda esa onda de lo impresionante que era esta máquina para mí en su momento, fue el que me dijo, ¿sabes qué? Tú te tienes que dedicar a la tecnología en el futuro. No sabía en qué, porque cuando tienes 8 años, 7 años, no sabes que existe la ingeniería o la mercadotecnia o ¿sabes cómo? Pero yo sabía, o sea, y yo siempre fui el morrillo de que, oye, Fede, por favor, me cuenta de Facebook. Oye, Fede, jailbreakréame. A mucha gente no sé si le tocó, pero jailbreakear tu teléfono, ponerle Cydia, Ah, sí, ponerle sí. todo ese pedo de Desde el poder. iPod. Ajá, desde el iPod, de que poder hacerle slide to unlock y se abría un Homero Simpson. O sea, así cosillas de que es súper random. Y a mí eso me encantaba decir, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué chingados yo puedo hablarle a mi mamá? Que, ¿sabes cómo? O sea, a mí me impresionaba mucho. Entonces, cuando yo entré a prepa, yo ya tenía bien establecido que yo quería estudiar ingeniería en sistemas. Por circunstancias en el TEC de Monterrey. Por circunstancias de la vida, no entré al TEC de Monterrey, me terminé yendo a otra universidad en otro lado, pero yo sabía que yo quería estudiar la ingeniería. Y el breaking point que me dio para decir, ok, esta ingeniería específicamente, fue en el 2018 me fui a un programa preuniversitario en Michigan, en Flint. No sé si la conozcan la gente que nos escucha, pero es una zona que está súper marginada en cuestión de agua. Tuvo un escandalito muy recientemente, hace como unos 5 o 6 años, porque la tubería del todo el drenaje del agua está súper contaminadote. O sea, la gente le da cáncer y no, fue un desmadre. Saludos a mi gente de Flint, Michigan. Pero no, un desvergue. Entonces, de que gracias a que yo me voy allá, entiendo de que, oye, es que las universidades gringas están muy chingonas, güey. Y la ingeniería aquí es latente, o sea, es muy probable que puedas hacer un muy buen, una muy buena manera de vivir si trabajas acá. Y claro, o sea, puedes hacer lana en todo, pero a mí, pues no talento, pero pues como que la manera más fácil para desempeñarme es con las pinches integrales y todo ese pedo, pero ahí me di cuenta que la tecnología y la ingeniería eran para mí. Y digo, hoy es el Federico de 21 años, ¿verdad? Quién sabe si en el futuro puede hacer mercadotecnia, la política, el derecho. O sea, pero ahorita me gusta mucho y quiero acabar mi carrera en ingeniería eléctrica. O Me sea, gusta mucho. lo que me gusta de todo lo que cuentas, de lo que hemos hablado ya desde ese tiempo, es la manera en que te cuestionas las cosas, porque es muy importante pensar siempre como niño, decir el por qué, el por qué, por qué, por qué, Ujú. por qué. Y eso es lo que te ayuda a abrir otra puerta. Dices, ok, ¿por qué? Ya abrí una. Y, oye, ¿por qué está pasando esto? Voy a abrir otra Sí, puerta. Y eso es lo mismo que te ayuda a irte por diferentes canales. Hablas desde la política, ingeniería, desde todo lo que viene siendo algo de mercadotecnia, todas las redes sociales, o sea, tú eres un libro abierto, o sea, a mí sí, pregúntame todo claro. y como tú dices, tú querías aprender desde el inicio del podcast, querías saber el cómo se hacen las cosas. Eso es lo que te ha ayudado y es lo mismo que estás contando, lo que has hecho como que vinculado todas las cosas para llegar a ser el Fede que eres en este momento. Sí, exactamente. Y aparte con la misma autonomía que te comentaba al principio, que muchas veces es mi mayor bendición, pero también mi peor maldición, que batallo muchas veces a veces en confiar en la gente para que termine un proceso mío. O sea, a lo mejor soy muy perfeccionista en la cuestión de cómo quiero que se hagan las cosas. Y si no salen de la manera que yo quiero, por una persona o por una situación, me frustro mucho. Entonces, yo al manejar el podcast, tuve pláticas con amigos de me decían, oye, ¿sabes qué? Quiero armar un podcast. Y yo no quería. Yo no quería armar un podcast con otras personas porque sabía que no sabían lo que yo sabía. O sea, un trabalenguas. Pero lo que voy es de que entre más vas creciendo, me voy dando cuenta que hay un chingo de gente bien talentosa. O sea, que hacen cosas mejores que yo. O sea, y eso no entra en mi cabeza. Y hoy en día me di cuenta y lo he incorporado, que si te juntas con gente más chingona que tú, te vas a volver igual o más chingones que ellos. Entonces, y vas escalando, no en personas, porque pues eso no está chido usar a personas como un medio, pero aprender entre todos para crear una comunidad, para crear una esfera de gente exitosa que, pues en este caso, Ian, güey, tu amistad, tu compañía me ha ayudado a ver otros puntos
que no había visto del podcast, que no había visto de lo que yo creo, de lo que tú creas. Y eso está muy chingón. Y siento que si no compartes pues este conocimiento que tienes tú al adquirir en un podcast, en un video, lo que sea, y no lo compartes y no tratas de ser líderes a otras personas, ¿para qué quieres saber tanta cosa? O sea, es como Da Vinci, creo que en su momento, el güey nunca compartió qué hizo. Hasta que ya lo descubrieron muerto 200 años después que había hecho la Mona Lisa, que quería inventar un helicóptero, que quería inventar otras cosas. Entonces, si no estás creciendo con tu círculo o no estás haciendo crecer a tu círculo, no eres líder o no eres una persona que realmente vale la pena convivir. Sí, como tú dices y como te comentaba, nosotros siento que somos unas personas, si a nosotros nos gusta hacer todo, siempre vamos como un caballo, vamos tapado de los ojos, o Sí. sea, no vemos el círculo que tenemos, las personas que están a nuestro alrededor, todos nos pueden aportar. Cuando abres el podcast, y no sé, creo que también a ti te pasó, abres el podcast, escuchas el conocimiento de las otras personas, eso te aporta a ti Sí. conocimiento, tú lo puedes expresar, lo puedes comentar a otras personas, o sea, va haciéndose una cadena de aprendizaje. Claro. Es algo que nosotros no vivíamos porque yo te había comentado que yo soy una persona, era una persona que yo siempre estaba, ok, voy hacia enfrente, solamente soy yo lo puedo hacer, y no sabíamos trabajar en esta cuestión en equipo. Sí. Ahorita nos estamos obligando a hacer este tipo de convivencias, este tipo de invitados. ¿Para qué? Para que tú no compartas el proceso, la dificultad que tuviste para empezar un podcast, el proceso que has tenido personalmente, porque una persona se va a identificar con tu historia, con esto que nos estás contando. Si alguien quiere también empezar un podcast o empezó un podcast, pues también tiene dificultades. O sea, creo que todos, la mayoría de alguien que empezó, no sé qué micrófono comprar, si no nos dedicamos al Ah, audio. es una chinga, es una chinga. O sea, descubrir. Yo tuve que encontrar. Yo también tengo esa interfaz. Entonces, comprar esa interfaz, ¿cómo? O sea, a lo mejor la estoy comprando muy cara. O sea, ¿qué micrófonos? Me contabas tú que también de que compraste micrófonos USB cuando, güey, a lo mejor lo más sabio, más si tienes que tener invitados, no es más lo más sabio comprar un micrófono USB. Y son putazos que te das con la vida aprendiendo porque o sea, como yo te decía, salir de tu zona de confort como tú lo hiciste con esto. Güey, no tenemos background en redes sociales. O sea, digo, aparte de mis meses en YouTube, empezamos igual. O sea, ¿sabes? O sea, entonces, empezar de cero a hacer algo que ni tu papá, ni tu mamá, ni tu tío, ni teníamos tíos artistas, ni que trabajaran en Televisa, es de valorarse. Y es muchas veces algo que también me recuerdo a mí mismo en aspectos de... Y también le recomiendo a la gente, o sea, que a veces pongan en un display lo que han hecho y lo que están haciendo con sus vidas y dense una palmadita en la espalda y díganse, oye, te estás partiendo la madre, güey. Estás haciendo muy buen trabajo. Y algo que tiene mucho problema mi generación es que nos comparamos mucho. Siempre como somos la generación del 2000, del 2001, que nacimos con un teléfono, no un teléfono pitero, o sea, un teléfono que ya tenía internet, o sea, Sí. ya un flip phone que ya podías mandar emails y la chingada. Entonces, como que puedes realmente ver qué está haciendo los demás. Y mi generación es una generación que se suicida mucho, que tiene muchos problemas de obesidad, de desórdenes alimenticios. ¿Por qué? Porque no nos damos una palmadita en la espalda de vez en cuando en reflexionar, en dar un paso para atrás y ver, güey, soy esto, hice esto, convivo con tal persona, le hice sentir esto a alguien, ya, y no importa que no hagas YouTube o podcast, güey, que salgas tú a la calle y le digas a una persona, qué bonitos tenis tienes, eso le cambia la vida a no sabes cuántas personas en decir, ok, la empatía se puede compartir para poder crear una comunidad sana y para que la gente de tu comunidad, empecemos por la comunidad en Torreón, en tu colonia, en tu casa, en Ciudad de México, donde tú quieras, si esparces la bondad o el conocimiento en cuestión en materia ahorita de podcast, por ejemplo, o en la carrera que la que te desempeñes, tu comunidad va a crecer y eso es lo que queremos todos como mexicanos, pues al final de cuentas, encontrar un México chingón para que nos vean los alemanes, nos vean los finlandeses y digan, ¿qué pedo con los mexicanos, güey? Están partiendo madres. ¿Por qué? Porque todos se llevan muy chido. Ajá. Es lo padre. Y aparte, como tú dices, siempre estamos comparándonos, siempre queremos ser como esas personas, como Sí. a lo mejor como tú dijiste, que por quién empezaste un podcast, porque yo quiero ser algo como esto, pero nunca, como tú dijiste también, pero ¿qué pasa si le pongo yo mi toque? O Ujú. sea, nunca le metemos nuestro toque porque nosotros queremos ser el perfeccionista para ser como esa persona, para llegar a esos seguidores, para llegar a esas conferencias, para llegar a eso que es esa persona. Sí. Pero como todos lo vemos, es difícil. Todo es un paso a paso
que poco a poco pues vamos a ir llegando. Si nosotros, como tú dices, 200 personas me vieron en YouTube, wow, yo estoy emocionado, apláudete, porque eso atrás tú no lo veías Güey, venir. visualiza 200 personas. O sea, son un chingo. O sea, estás llenando un auditorio de una escuela híjole, o sea, sí son 200 personas que cuando te tocaba darle el saludo a la bandera, te estabas petrificando de miedo porque te tocaba hablar contra 50, 60 morridos de tu generación y ahora son 200, 300 personas que te escuchan. No mames, o sea, Ajá. son un chingo de personas, güey. Y ya, si a ti no te tocaba hablar, pero te castigaban y te pasaban en medio, pues tú te estabas cagando de miedo Claro, porque todos güey. estaban riendo de ti. Exacto. O sea, O si pasabas el pasillo para ir a detención, te veían siendo 120 personas en la primaria de que puta madre, me están viendo, saben que soy un imbécil. ¿Sabes cómo? O sea, todo eso va sumándose y no palpamos realmente en nuestra generación güey, el internet también hay gente del otro lado de la pantalla que te ve. O sea, no son números y algoritmos. O sea, sí son personas realmente que les puedes cambiar la vida y también por eso tener cuidado a quién le dices o qué. Claro, no estoy diciendo que se priven en decir lo que piensan, pero también la bondad tiene que estar en la vida de cada uno para poder compartir un estilo de vida sano con las demás personas para que también se inspiren a hacer cosas como estas. sí, aparte es siempre saber cómo comunicar Ujú. lo que quieres decir. Y vuelvo a lo mismo, o sea, hay que enfocarnos un poco más en nosotros. Lo he dicho miles de veces, como la mayoría de las cosas que he comentado. Lo primero que tienes que hacer es verte al espejo y decir, soy esta persona, así soy, enfócate en ti y ya después vemos qué es lo que pasa, ¿no? Exactamente. Así que para salir de esta rutina, de esta plática, para relajar un poco este rollo, La ya te había vena. comentado, ya tú ya escuchaste, ya estás un poco spameado en esto. Y Sí. algo que me gustó fue de que siempre quieres hacer diferentes cosas. Y vamos a ir a una dinámica que tú vas a sacar 5 papelitos de ese bowl rojo Muy si bien. quieres ir sacando y mencionando Perfecto. cada una. ¿Saco 5 nada más? Sí. Ok. Todo esto es algo que siempre me ha gustado llegar a esta parte. Va. A ver, ¿lo abro ya? Sí, y si quieres ir mencionando. ¿Tienen que sacar los 5 de una o puedo Si sacar quieres, uno? uno por uno, Ah, va. dices el nombre. Perfecto. Este dice bandera. Ok. Si quieres ir sacando el otro y ir ¿Ok? mencionándolos. Bandera. Tú tienes que hacer, ¿eh? Sí, tú. Sí, los leo. Eso es al final. Bandera, automóvil. Ok. Era lo que tenía que ser una canción o algo así. Puede ser. ¿Sí, no? Puede ser, puede ser. Sí, ahora que me estoy acordando. Bandera, automóvil, mar. Perro. Para Ok. que lo vean. Bandera, automóvil, mar, perro. ¿Cuántos van? 4. 4, 5. Bandera, automóvil, mar, perro y crucigrama. Ok. Ujú. Con esas 5 palabras random, tú vas a tener 1 minuto para pensar Ok. y vas a hacer una historia de stand-up. O Una sea, historia, un chiste. un chiste. Un beat. Ajá. Pero Ok. va a ser comedia. Vas a tener 1 minuto para pensar, puedes acomodar esas palabras, en verdad. La historia puede durar lo que tú quieras. El punto es que te desarrolles y digas esas 5 palabras. Ay, güey. Ojalá la gente le dé risa. Porque no soy un comediante, definitivamente. Y eso empieza a contar en Ok. 1, 2 y 3. Va. Tengo tiempo 1 minuto, ¿verdad? Sí, tienes 1 minuto para Ok, pensar. perfecto. Como a todos les he dicho, y esta parte es para sacarte de esa rutina, para Sí. parte de la creatividad y sobre todo, todos tenemos 1 minuto porque, y eso, 1 minuto es mucho cuando en verdad pasa algún problema, pasa otra cosa, Sí. tienes que pensar. En segundos. Ajá, Ok, a ver. tienes 30 segundos todavía. Si quieres tomarle a tu cerveza, la verdad eso a mucho lo relaja. Lo relaja, ¿verdad? A ver. Más o menos. 15 segundos. A principios del podcast, pues no grabábamos y era puro audio, tú te podrías tardar todo lo que tú quieras y hacemos cortes, No, pero, no, pero ya ahora estamos. la gente me está viendo y ya hay presión. Creo que ya podemos empezar. 5 segundos. Si quieres todavía respira, acomoda, si quieres como que te sientas más cómodo. Y esto dice en 5, 4, 3, Muy bien. 2 y 1. Perfecto. ¿Qué ha habido, bandera? ¿Cómo andan? El día de hoy les voy a contar el día que me fui en mi perro automóvil al mar. Estaba yo caminando hacia mi automóvil cuando me subo y me acordé que había dejado mi crucigrama en mi casa. Entonces regreso a mi casa, agarro mi crucigrama y emprendo mi camino hacia ir al mar. Nosotros vivimos en Torreón, entonces
ir a Mazatlán es la zona más común para ir al mar. Cuando voy yendo con mi familia al mar, nos estamos dando cuenta que dejar la casa sin comida, sin snacks, pues es raro. Y esa vez lo hicimos. Entonces yo voy al mar, a Mazatlán en estos casos, y yo no soy una persona que normalmente me maree en el camino. Pero no sé por qué chingados había sido la ocasión que me había mareado. Entonces, normalmente no soy mucho de vomitar. O sea, soy una persona medio asquerosa. O sea, hablar de caca, de mierda, de todas esas cosas me da mucho vómito, me da mucho asco. Pero, pues es en las ocasiones de que ya estás grandecito. Entonces ya no puedes de que, mamá, ¿me puedo parar? No. O sea, ya tienes que guardarte el vómito, la guacareada aquí. O sea, porque pues ya eres un güey de 20 años, ya, o sea, no puedes hacer eso. Entonces, vamos yendo en el camino cuando la neta ya no aguantaba. O sea, ya no era más contraproducente pararme, aguantarme la vomitada y vomitar en la camioneta que realmente, pues, pararme en un Oxxo. Entonces, no había Oxxos, no, porque es la carretera de Mazatlán y la gente de Torreón va a entender que a veces hay un chingo de montañas y hay túneles, entonces no hay manera. Entonces nos paramos en una caseta y en esa caseta le pido a la señora de la caseta el baño. Porque tampoco no había, era una caseta muy pequeña, entonces no había, realmente digo, señora, me estoy guacareando. O sea, por favor, deme chance. Cuando voy entrando al baño, veo que todos están cerrados por el COVID, o sea, medio cerrados. Entonces, perdón a la persona que lo vio, pero vomité en el lavabo. En el lavabo del establecimiento. Entonces terminé tapando todo el pinche lavabo que no me acuerdo que habían desayunado esa mañana. Y la verdad es una historia que sí, a muchos les puede dar risa, pero la verdad a mí me da mucha pena. Entonces un saludo a la persona que limpió eso. Pero esa es mi historia del vómito de Mazatlán. Sí le puedo. Gracias. ¿Cómo te sentiste en esa dinámica? Pues es una dinámica que tienes muy poco tiempo. Uh-huh. Tienes, la verdad, no a muchos se les da esto de pensar así en el momento. A ti se te dio porque es una historia. Estuvo medio trabado, pero creo que sí hice un medio buen trabajo. Pero esas 5 palabras, pues siempre es un recuerdo que tú tienes. Sí. A lo mejor, no sé si pasó, la verdad. Nadie va a saber. Nadie va a saber si pasó, ¿no? Pero es ese, aunque tú lo veas, siempre va a haber una palabra que tú dices, no manches, es cierto. Sí. Esto me está pasando, claro. Eso me pasó, eso lo viví, o eso estoy sintiendo en este momento. Es una excelente dinámica, güey. La verdad está padre poner en el spot a muchas personas Y luego aparte había visto que en otros episodios es canciones y me imagino que vas cambiando de... ¿Sabes qué? Hoy date un speech motivacional. ¿Y qué tal si me toca automóvil y crucigrama? ¿Cómo meto un speech motivacional a automóvil y crucigrama, güey? O sea, de que no tiene nada... En mi vida he hecho un crucigrama, pero está muy padre. Muchas felicidades por esa dinámica, güey. Aparte, pues por eso se hace antes una plática previa a la grabación para conocerte un poco más. A lo mejor tú me estás contando ya muchas cosas y yo digo, ok, al inicio del capítulo dijiste que pues tú no eres comediante. Uh-huh. Aquí entró esto. Sí, aquí entra esto. Así que esas palabritas que dices pues pueden ayudar mucho a esta dinámica. Por eso lo involucramos. Y eso es lo que pasa. O sea, sacarte un poco de esa rutina, de ok, me estás obligando a hacerlo cuando un profesor te decía, oye, ¿tú sabes la respuesta? Te siguen preguntando, tienen que no te lo supieras. Y aparte no te dan un minuto. Ahí es de que te la pelaste y respondes y no te sale del salón. Sí. Ajá. Esa es la dinámica de eso que se trata. Pero ahora sí vamos a llegar al final de este episodio de cuál es ahora sí el color que te identifica, el color, sobre todo cuando te lo pones, cuando lo ves, que tú dices, este es mi color y el por qué. Claro. Fíjate, en la cuestión de los colores, yo soy una persona que muchas veces... Es una pregunta que te hace mucho en las primeras citas o cuando conoces a alguien, de que, ¿cuál es tu color favorito? Y realmente, ¿cuál es tu color favorito? O sea, ¿por qué y por qué es tu color favorito? Entonces es una pregunta que se relaciona mucho. Fíjate que llego a una conclusión que, por ejemplo, ahorita ando vestido de luto. O sea, parece que vengo a un funeral. Pero me gusta mucho vestirme de negro y de blanco. O sea, entonces el negro y el blanco son muy latentes en mi vida. Sin embargo, a la hora de elegir algo, y lo pueden ver en todos mis proyectos, cuando hago un logo rojo, cuando hago mi carro es rojo, o sea, muchas cosas son rojas. Entonces, el color que siento que la gente... Y le he preguntado a gente, antes de venir, yo sabía que esta pregunta venía. Le decía, a ver, mamá, hermana, amigo, ¿qué color me identifica a mí? Y muchos dijeron rojo. Y a mí me encanta el rojo. O sea, amo el rojo con todo mi ser. Entonces, yo elegiría un rojo así como láser, como esto. Que ese es mi color que al menos trato de irradiar a la gente. Un rojo que
que significa, pues sí, un poquito de llamar la atención, ¿sí? Porque pues obviamente hago contenido que llamar la atención, pero también como de, es un clásico, es como que todo se ve bien, una cerveza se ve bien rojo, un carro. Soy versátil y yo soy una persona muy versátil, entonces me identifico mucho con el rojo. Sí, pues, porque todos tenemos algo que nos identifica o una razón del por qué. Han venido personas que nos han comentado, no, pues a mí el verde porque me recuerda al que estudio ingeniería bioquímica y es el ciclo de la Sí, por vida. supuesto. Pero todos tenemos un porqué de las cosas. Como tú dijiste, esa es una de las preguntas que se hacen en una cita, Ujú. pero nunca te habías puesto a reflexionar el porqué de las cosas. Tú tuviste que preguntarle a tus familiares, a Sí, amigos, pues, ¿por qué? ¿Qué color me identifica? Porque ni siquiera tú estabas seguro del verdad del por qué. exacto. Y como tú Sí, dices, el rojo pues es llamativo, tú quieres llamar la atención en cuestión de lo que tú haces para que te pongan esa atención. Y de esto se trata. Todos tenemos algo de cómo fuimos cambiando de un color gris a ese color que tú eliges. claro. Y por eso es toda esta dinámica. Y ahora un mensaje que quieres darle a esas personas que quieren empezar algún proyecto, algún podcast, algunas dificultades que han tenido, algún mensaje que tú quieras decirle a todas las personas que te están escuchando. No, hombre, pues muchas gracias por la dinámica. Sí te pones a pensar, en cosas que pueden, que están insignificativamente pasan por tu vida, pero tienen un significado muy cañón. Yo el mensaje que le daría a la gente para que salga de esa burbuja que están esperando, ese, la persona, va a haber alguien que lo está viendo y que sabe perfectamente que le estoy hablando a esa persona. Entonces, ese proyecto, esa idea, ese TikTok, ese video, ese podcast, ese emprendimiento, lo que tú quieras, ese comentario que puedes hacer en tu oficina a la hora de la junta, va a cambiar tu vida. O sea, en ocasiones no sabemos que ese podcast, ese video, esa voice note, en decirle a la persona que te gusta, en decirle a tu jefe que ya no quieres trabajar ahí porque te quieres dedicar a lo que te quieres dedicar, ese mensaje, esa conversación incómoda que quieres tener para salirte de tu casa porque tus papás no te quieren tener ahí, pero tú te quieres salir, o sea, más bien te quieren tener ahí, pero tú te quieres salir de tu casa, hazlo. Esta es tu señal. O sea, si estás esperando una señal, esta es tu señal. Porque entre más conversaciones incómodas tengas en tu vida, más lejos vas a llegar. Porque las conversaciones incómodas están llenas de éxito y de esperanza. Y la esperanza es lo que a un humano, a un joven, y si no eres joven, no importa. Si tienes 75 años y estás viendo esto, hazlo, güey. O sea, haz lo que tengas pensado mañana. No te esperes al lunes, no te esperes al primero del mes, no te esperes a Año Nuevo, hazlo mañana. Y si lo haces y te cambia la vida, porfa, mándame un mensaje y ahí también para que, güey, gracias a este mensaje que vi el color creativo, me cambió mi vida. Entonces, ese es el único consejo que les tengo que dar. Sí, sobre todo ya después de que se atrevan o se piensan mucho en el que me voy a equivocar, no tengo dinero, no tengo esto y No, esto no, y no hay esto. excusa, no hay excusa. Hay excusas para todo y esas excusas es nunca voy a hacer nada. Exacto. Atrévete, de eso se aprende, de los errores. Y nosotros nos hemos equivocado de inicio hasta la fecha en esta cuestión de grabaciones, pero eso mismo es lo que nos ayuda a Exacto. retroalimentarnos, a hacer lo que estamos haciendo en este momento, porque de esto se trata. Cada cosa o cada idea que tenemos puede ser loco, pero pues aquí estamos haciendo estas cosas, ¿no? El que no es loco no crece. O Ujú. sea, todos los exitosos son mamadores o locos. Sí. Pero hasta que no eres exitoso o grande, no te lo van a reconocer. Entonces, que te valga más lo que piensan los demás, tú date como magnate. Ahora sí, si quieres, ahora sí para finalizar, pasar tus redes sociales, cómo te pueden encontrar, que escuchen un poco más de tus capítulos de tu podcast. Ok, muchas gracias. Me pueden encontrar en todos lados como @FedeMorado, TikTok, Twitter, Instagram, YouTube también se llama Fede Morado. Obviamente todo lo demás es pegado, pero YouTube es despegado, Fede Espacio Morado. También en Facebook, todos lados estamos como Fede Morado. También en Spotify, me pueden encontrar ahí para que sigan mi playlist. Y escuchen el episodio que tenemos con Ian, que probablemente ya esté arriba antes de que esto salga al aire. Está muy padre, está muy chingón. Hablamos de otros temas que también les va a encantar. Un mensaje muy inspirador. El podcast en Spotify y en YouTube se llama Trending Topic Talks. Trending de tendencia, topic de tópico y talks de pláticas en inglés. Y sí, lo puedes escuchar en todos lados. Y pues muchas gracias, Ian, en serio, por esta gran plática, güey. En No, a serio. ti, muchas gracias por venir. La verdad,
Tienes muchas cosas que contar, la verdad, piensas muy diferente a otras personas. Qué padre que tú te estés involucrando, que estés buscando tendencias, que veas noticias, que estés muy al día de lo que está pasando no solamente en tu ciudad, sino en el mundo, porque ni siquiera eso yo lo hago. O sea, yo me entero por las redes sociales y qué padre que en verdad estés haciendo esto. En verdad, pues, te lo digo de corazón, nunca dejes ese sueño que estás haciendo y vas a llegar muy lejos. Muchas gracias, Ian. Así que muchas gracias por escucharnos en este primer episodio de la tercera temporada de Color Creativo. Estuvo con nosotros Fede Morado y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos. Gracias. ¡Woo!